Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días. Como le anunciamos, nuestro invitado en el día de hoy es el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Elpidio Báez, ex vocero de los diputados del PLD. Báez, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme. Gracias a ti. Retomando este programa después de 2 años de ausencia. Bueno, la opinión pública necesita ser bien orientada y tú lo haces muy bien. Gracias. Vamos a iniciar por un tema que está ahí. ¿Cuál es la situación real en el Partido de la Liberación Dominicana? Se habla de que está al borde de una división, que la lucha es desgarradora. No, ni desgarradora ni está al borde de una división. Lo que hay es una discusión sumamente interesante, sumamente intensa, en relación a un tema, ley de partidos políticos, y como parte del debate alrededor de la ley de partidos políticos, el tema de la democracia interna en los partidos. Y lógicamente, el nivel de discusión y los actores involucrados le da mucha relevancia a todo este debate, porque estamos hablando de que los dos principales voceros del PLD, los voceros oficiales del PLD, el presidente del partido y el secretario general, tienen posiciones diferenciadas, y al exponerla públicamente, entonces hace suponer como que los niveles de confrontación son irreconciliables, y no es así. Sencillamente se han externado públicamente dos posiciones en torno a un tema. La decisión final deberá tomarla el comité político, y el comité político ha encargado a unos juristas una consulta, pero yo sé que la decisión no es jurídica, la decisión es política. Yo no veo división por ningún lado en el PLD. Sí veo que en la medida en que nos vayamos aproximando al proceso del 2020, en esa misma medida el debate en el PLD irá tomando un color más intenso. Se irán caldeando los ánimos, pero no en la dirección de dividir el partido ni de desbaratar el partido. Aquí todo el mundo sabe que los que se van de los partidos grandes muy a menudo fracasan, muy a menudo. Digo esto porque con el PRD ocurrió algo diferente. Los dirigentes del PRD, la cúpula tradicional del PRD, se marchó, formó otro partido y dejó a Miguel dirigiendo el PRD. Y ellos han terminado convirtiéndose en la mayoría. Pero no ha ocurrido así con quienes se han marchado del Partido Reformista o se han marchado del PLD. Han quedado en minoría y han desaparecido con el tiempo. De modo que yo no veo crisis en el PLD, yo no veo amenazas de división en el PLD. Yo lo que veo es que hay una discusión muy intensa, muy interesante y muy viva en torno a un tema que es la ley de partidos políticos. Dicen que es una lucha por el control del partido. Dice que leonelista y danilista realmente ni se pueden tomar un café juntos. El control del partido lo tiene Danilo Medina, y eso todo el mundo lo sabe. Ese tema no está en discusión. ¿Quién tiene mayoría en el comité político? Danilo Medina. ¿Quién tiene mayoría en el comité central? Danilo Medina. ¿Quién tiene mayoría en la estructura media y de base del partido? Danilo Medina. El tema del control del partido político, del PLD, no está en discusión. Lo que está en discusión son los temas de candidaturas de cara al año 2020. Pero no amerita ninguna discusión el tema del control del partido. Mira, te voy a poner un solo ejemplo. Recientemente, cuando se decidió discutir el tema de la ley de partidos políticos y el tema de las primarias, ¿cuántos miembros del comité político votan siguiendo la línea de Danilo Medina? 30. ¿Cuánto le quedan a Leonel Fernández? 4 o 5.
Es decir, eso no está en discusión. ¿Qué acaba de denunciar Franklin Almeida? Que 25 senadores de los 28, 29 que tiene el PLD se reunieron con Peralta Sí. para discutir un tema ahí que tiene que ver con el área electoral. Entonces, el Senado de la República mayoritariamente está del lado de Danilo Medina. La Cámara de Diputados, el bloque del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, mayoritariamente favorece las orientaciones de Danilo Medina. De modo que en el PLD no se está discutiendo quién controla la estructura partidaria, porque claramente están orientadas por el presidente Danilo Medina. Ahora, lo que se está discutiendo es otra cosa. Pero dice, ¿Quiénes serán los candidatos de cara al futuro? usted dice que no hay división. Dice No. Franklin Almeida que hay una calma chicha, refiriéndose a la situación del PLD. La calma chicha, tuve un agua muy tranquila en el río Sama, pero las corrientes por debajo son arrasadoras, arrasan. No. Me parece que hay dos liderazgos. ¿Tú crees que Franklin exagera a veces cuando...? Lógicamente. Lo que pasa es que Franklin tiene una manera muy apasionada de abordar los temas. En el PLD siempre han existido los grupos, incluso existieron cuando Juan Bosch vivo tuvo que maniobrar para salvar al PLD de el nivel de confrontación que se generan alrededor de los grupos internos en el partido. Siempre existieron. Toñito, el primer secretario general del PLD, Toñito encabezó Abreu. grupo. Luego lo encabezó Rafael Albuquerque. Luego lo encabezó José Antinóe Fiallo. Luego lo encabezó Norge Botello. Y así hemos tenido... Es normal eso. Sí, eso es normal. Ahora bien, lo que no es normal es que los grupos pongan en riesgo la vida institucional del partido, como hasta llevarlo a lo que ha pasado con el Partido Reformista o con el PRD. Los grupos internos han destruido al PRD, los grupos internos han destruido al Partido Reformista, los grupos internos acabaron con el PSD, acabaron con la Unión Patriótica, acabaron con el PTD. Todos esos grupos de izquierda que han colapsado y se han empequeñecido con el tiempo, se ha debido a las luchas internas que no han sabido gestionarla. El PLD ha sabido gestionar los grupos internos y las luchas internas, y lo que hay que pedir es que el comité político haga un ejercicio de madurez política. ¿A qué me refiero de madurez política? A que el comité político tome las decisiones que convengan a la vida del partido. Bosch en más de una oportunidad se refirió a los grupos diciendo que los grupos actuaban con veneno y los grupos iban en la dirección de destruir los partidos. Por eso Bosch siempre fue antigrupista. Por eso el comité político debe retomar la mirada y el discurso de Juan Bosch en la dirección de salvar el partido, de poner el partido a resguardo y tomar las decisiones que favorezcan el reforzamiento de la institucionalidad del partido y evitar poner en riesgo la unidad por esta lucha por cargos en la organización. El secretario, el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, hizo un llamado, dice que estos son días de tranquilidad, la reflexión a que bajen los niveles en el PLD. Muy apropiada. Y dice que, ¿cuál es tu opinión sobre esa? Yo leí las declaraciones de Francisco Javier García, diferente a todas las opiniones, porque está llamando a la calma y que se aproveche, ¿verdad?, el feriado de las Navidades para sacar el tema político, para entrar al tema de la fiesta, del doble sueldo, de la regalía, del recogimiento familiar, de la reflexión, y que el ruido que nosotros los políticos estamos generando en la sociedad lo apaguemos un poco para que la población suba la música y se divierta un poco en esta festividad navideña. Muy apropiada, muy oportuna,
y ha recibido el aplauso generalizado de la población y sobre todo de los líderes de opinión del país. Pero ¿tú crees que tendrá la acogida en el PLD? Hay grupos, esos grupos internos bajarán los niveles, los decibeles Necesariamente, de sus posiciones. necesariamente, desde que tú comienzas a dar el doble sueldo, ya la gente lo que comienza a pensar es en las vacaciones, en el pago de deuda, en pintar la casa, en adornar el sector, y comienza un poco el aire navideño a tranquilizar. Se impone, la época impone, aunque tú quieras hablar de política, aunque tú quieras traer el tema que divide, la gente luce un poco apática, un poco apagada, y la mayoría de las familias aquí en el país no quiere que en su seno se lleven temas que dividan. La religión divide, la pelota divide y la política divide. Entonces la gente quiere alejarse un poco de estos temas, y entonces lo que Francisco Javier García, un político experimentado con mucha madurez, hace esta exhortación, yo la acojo en lo personal, y también la mayoría de los PLDistas la acogemos, porque es necesario darle un descanso para que la gente aproveche espiritualmente esta época del año. Hace 16 años se depositó una ley de partido en el Congreso. ¿No es una vergüenza para el Congreso todavía estar en esos temas de discusiones? Y dicen que podría ser la solución al tema del clientelismo. Mira, lo primero es que no es una vergüenza que una ley alrededor de la cual no se ha podido construir un consenso no se haya aprobado. Acuérdate que esta ley es para regular el sistema de partidos. Nosotros tenemos 26 partidos políticos reconocidos. Entonces, tú no puedes hacer una ley... Y otros 26 ley... sin reconocer. No, son mucho más. Aquí todo el mundo tiene un partido. Tú no puedes aprobar una ley que beneficien a 4 partidos e imponérsela a los demás. Porque hoy tú eres pequeño, pero mañana puedes ser grande. El PLD fue pequeño y es el partido más grande. Y hay otros partidos que vienen creciendo y hay otros partidos que vienen decreciendo. Entonces, tú no puedes aprobar una ley para resolverle un problema al PLD o resolverle un problema al PRD o al Partido Reformista o al PRM, que ha emergido y se ha convertido en el partido líder de la oposición. No, tú tienes que hacer una ley para todo el sistema, para todos los partidos, porque tú no puedes tener un partido fuerte y todos los demás partidos débiles. Cuando viene a ver, tú entras en crisis y pones en riesgo todo el sistema. Por eso es que la ley de partido tiene que ser para todos los partidos, y por eso los líderes deben construir un consenso que ha sido difícil de construir, a pesar de que en una ocasión los líderes se pusieron de acuerdo con Agripino, aprobaron el proyecto, lo mandaron consensuado a la Cámara de Diputados, y en ese trayecto de la Pucamaima al Congreso, muy cerca queda, el PRM cambió de opinión. Fue el PRM. El PRM es el responsable entonces. El PRM cambió de opinión cuando íbamos a aprobar la ley de partidos. Dicen que ustedes no la aprueban porque no quieren crear cuchillos para su propia garganta, ustedes los políticos, que se beneficien y más si están en el poder. Mira, toda ley implica una limitación, implica un control, implica una regulación. Y es lógico que los actores que tú vas a regular y que va a establecer limitaciones en términos de financiamiento público, en términos de financiamiento privado, en términos de manejo de la publicidad, regulación del uso de los medios de comunicación del Estado, el tema del debate público, el tema del respeto a los procesos internos de los partidos, el respeto, la manera como deben elegirse periódicamente las autoridades partidarias. Cuando tú le dices a los partidos que tú vas
a poner todo esto en una ley, entonces ya la cosa se vuelve un poco más seria, porque tú vas a regular un desorden. En el país hay un desorden, porque los líderes de los partidos, grandes y pequeños, son caciques, son caudillos, y los caudillos, evidentemente, prestan mucha resistencia cuando se les quiere controlar. Ahora bien, ellos tienen que saber que se constitucionalizó esa institución que se llama partido político. No formaba parte de la Constitución hasta el año 2010. Y entonces es la Constitución y es la Estrategia Nacional de Desarrollo que manda hacer una ley de partidos políticos para elevar y fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, porque en ellos descansa la estabilidad de la democracia. ¿Usted es todavía el presidente de la Comisión de Interior? Soy miembro de la Comisión de Interior. Sí. Usted trabajó mucho con el tema de la seguridad. Vi la diligencia que hizo para mejorar todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional. Pero parece que la delincuencia o la criminalidad le gana la guerra al Estado. Me gustaría que hablemos de eso en un instante, cuando retornemos aquí en Lo que pasó en 7 días. Ya regresamos.